¿Pero esto qué es? ¿Adicción al juego o adicción a los videojuegos? Bueno, os presentamos a Rodrigo. Él trabaja con nosotros en Forum Madrid como psicólogo clínico y bueno, viene a hablarnos de un tema que la verdad está poco hablado de momento, ¿no? Que son los loot boxes. Exacto. Son las cajas estas. A mí, la pronunciación mía del inglés no suele ser muy buena, ¿vale? Pero son unas cajas que hay en los videojuegos y demás, y que bueno, que le hemos dado una vuelta y parece que puede ser. Explica tú mejor qué es esto, los loot boxes. Bueno, como bien dices, el tema es difícil porque viene del inglés y todavía no tiene una traducción como tal en español. Se utiliza el término de cajas sorpresas y estas loot boxes realmente son cajas que están dentro de los videojuegos y que la idea que tienen detrás es que tú no compras un ítem como tal del videojuego, sino que tú compras una probabilidad, compras cierto azar que te va a dar una recompensa que tiene que ver con un ítem del videojuego. Pero la idea principal es que tú en ningún momento sabes cuál es. Vale, vamos a explicárselo un poco porque me imagino que hay muchas madres preocupadas. Y vamos a utilizar el lenguaje como para una madre que no sabe ni lo que es un ítem, ni lo que sabe mucho menos una loot boxes, que yo no lo sabía hasta que tú me lo has nombrado, ¿no? Entonces vamos a intentar utilizar este lenguaje como que sea muy coloquial. Claro, vamos a llevarlo a un ejemplo, si te parece, de un videojuego, perfecto, ¿no? Por ejemplo, muchos chicos hoy en día juegan a un videojuego que se llama el FIFA, ¿no? Tú en el FIFA lo que consiste es que tú te haces un equipo de fútbol con jugadores que cada uno tiene diferente nivel y diferentes puntuaciones, ¿no? Digamos que tú tienes un equipo con jugadores que tienen una puntuación de 70 y el máximo es una puntuación de 100, ¿no? Y tú quieres tener mejores jugadores. Tú puedes comprar un sobre, que sería una loot box, ¿no? Es una caja sorpresa en la que te pueden tocar jugadores al azar. Te puede tocar un jugador de 84, te puede tocar un jugador de 80, te puede tocar un jugador de 75 o uno de 60. Entonces, tú con dinero real pagas por esa probabilidad de que te toque un jugador bueno, ¿no? Entonces, tú puedes recibir o no esa recompensa. Puedes recibir el jugador de 84 o puedes no recibirlo y que te toque un jugador de 60, muy malo, y tengas que comprar otra caja para ver si te toca la próxima vez. Claro. Vemos un peligro por ahí, que ya vamos a ir avanzando la entrevista y ya entiendo por qué querías tocar este tema, ¿no? ¿Cómo surgen estos de los loot? Pues me alegra que me lo preguntes porque es bastante interesante. Surge en China. Allí en China hay mucha industria del videojuego, ¿no? Y lo que pasaba era una cosa bastante curiosa, ¿no? Las personas o los consumidores de videojuegos allí no se podían permitir videojuegos que fuesen caros, porque a día de hoy el precio del videojuego ronda los 60, 70 euros, ¿no? Entonces, no se los podían permitir. ¿Y qué hicieron? Empezaron a piratear muchos videojuegos. Esto, empezaron a ser conscientes las grandes industrias del videojuego, las que se llaman las AAA, que son las empresas más potentes, ¿no?, dentro del mundo del videojuego, y dicen, ¿cómo hacemos para que un sitio como China, donde hay muchos consumidores de videojuegos, nos compre los videojuegos? Y se les ocurre la idea de que el videojuego sea gratuito, que se llaman los videojuegos free to play, gratis para jugar. Entonces empiezan a hacer los videojuegos free to play, donde no tienes que pagar por jugar al videojuego. ¿Qué pasa? Que tampoco son tontos, ¿no? Tampoco te van a dejar el videojuego gratuito. Entonces lo que hacen es que si tú quieres mejorar en ese videojuego, puedes comprar haciendo micropagos, que eso es muy importante. Haciendo micropagos tú puedes comprar para ser mejor en ese videojuego, con esta idea que hemos explicado antes en el FIFA, en la que hay cierto azar y cierta probabilidad. Claro, y lo que hay detrás de todo esto, ¿no?, como problema, puede ser una gran adicción, ¿no?, que incita al juego. Claro, totalmente, porque se empieza a observar que la gente acaba dejándose muchas veces incluso más dinero que lo que sería comprando el propio videojuego, porque como es esta idea de los micropagos, tú no, en estas loot boxes que tú pagas, tú no llegas a pagar un precio mayor muchas veces de 5 o 10 euros. Incluso a veces es menor a 5 euros, ¿no? Pero al ser una conducta que se va repitiendo durante varias veces, acabas pagando al final, pues, o lo que valía el videojuego o incluso muchas veces más. Claro, bueno, aquí tuvimos un paciente precisamente que se había gastado 20.000 euros en juegos, ¿vale? Que directamente cuando entró nos quedamos un poquito sorprendidos, ¿no? Que es lo nuevo que va a ir llegando mucho, ¿no? Porque las nuevas tecnologías y todas estas cosas. ¿Pero esto qué es? ¿Adicción a videojuegos?
o adicción al juego, ¿no? Porque ahí hay como una barrera que no sabemos muy bien. A día de hoy tampoco se sabe en gran medida. Hay ideas, porque está empezando la investigación. Como bien decías antes, es un tema totalmente nuevo y que no se sabe del todo y que no hay una investigación clara sobre ello. Es bastante interesante, desde la Universidad de Córdoba se han publicado varios artículos sobre este tema y es bastante interesante lo que ellos encuentran que hay detrás. Sobre el tema de si fuese una adicción al videojuego, se ha ido descartando. El porqué es el siguiente. Si fuese una adicción a los videojuegos, se vería que las personas que compran más estas loot boxes tendrían luego más frecuencia de uso, ¿no? Frecuencia de consumo de videojuegos. Y que el tiempo invertido en el videojuego en el cual compran estas loot boxes sería mayor. Pues la realidad es que no. La realidad es que muchos de los consumidores de estas loot boxes luego no le dedican tanto tiempo a estos videojuegos o no le dedican más tiempo que la gente que se gasta menos dinero, en las loot boxes. Entonces se empieza a hipotetizar que pueda tener más que ver con una adicción al juego patológico, ¿no? Algo más parecido a las apuestas deportivas, a las tragaperras, a la ruleta, lo que conocemos de toda la vida como la ludopatía o el juego patológico. Y la población que está expuesta, me imagino que es todo un rango de edad, ¿no? Porque están los críos, pero bueno, tampoco tienen acceso mucho a comprar, a no ser que le pidan a la madre o al padre que cómpramelo, ¿no? Como si fuera un sobre de cromos. Pero también la gente que ya tiene un trabajo, ¿no? O la gente que ya que es mayor de edad y tiene su propia nómina, ¿no? Como era el caso de este paciente que vino por aquí. Efectivamente, Alberto, lo que sucede es los dos casos. Se está viendo que hay incluso algo más en población adulta. Se dice que de las personas que juegan a videojuegos, el 48% de los que son adultos consumen estas loot boxes y el 45% en caso de adolescentes. Sin embargo, también es interesante que el consumo de los adolescentes de estas loot boxes suele ser más intenso, siendo los adultos los que más cajas de este tipo consumen por adulto, luego son los adolescentes los que más dinero invierten. Que también habla mucho del nuevo ocio y de las nuevas actividades que disfrutan los jóvenes, ¿no? Como cuando tienen cierto dinero o cierta economía, la paga que se les da a chavales de 15 años, en vez de dedicar esos 10 euros, como se hacía anteriormente, a ir al cine, a jugar al fútbol, a ir al teatro, o gastárselo en un libro o en comprar una película, lo que suelen hacer es dedicarlo en comprar este tipo de cajas. Y que se está viendo que está cambiando mucho el ocio en este tipo de personas, en los adolescentes. La pregunta es, ¿por qué esto no es ilegal? O sea, ¿por qué? O sea, realmente, bueno, ayer hablábamos con un paciente precisamente de aquí, que conoces, ¿no? Y realmente él hablaba de eso, ¿no? Que ya con 14 años pasaba a una sala de juegos. Entonces, pero ¿por qué en este caso algo tan obvio, ¿no? Porque parece un poquito de cajón, ¿no? Todo el patrón de conducta que se puede meter en estos chavales, y más cuando son tan jóvenes, ¿por qué no es ilegal para menores? Esto es muy curioso, Alberto, lo que comentas, porque la realidad es que los sistemas de recompensa que hay detrás, esto que decíamos de que la persona siente que tiene que comprarlo más, son dos programas famosos en psicología, simplemente los voy a mencionar porque son interesantes, son el programa de razón variable y el programa de razón aleatorio, que para que te hagas una idea, estos programas son los que se utilizan en la tragaperras, en la ruleta, y que tienen que ver con que cada vez te vas acercando más a un premio, pero tú no sabes cuántas veces tienes que pulsar para acercarte, como sería la tragaperras, o que simplemente cada vez que juegas vuelves a una probabilidad continua o constante, como puede pasar en la ruleta, ¿no? Y esto genera lo que se está viendo que genera en esta población, ¿no? Que se está viendo que el 45% de las personas que consumen las loot boxes, después de comprar en la caja, sienten culpabilidad, refieren culpabilidad. El 50% refiere malestar tras la compra, sentirse mal físicamente o mal anímicamente. Y el 17% siente la pérdida de control, las sensaciones de yo soy incapaz de controlar esto, algo que vemos mucho, ¿no? En el centro y en los centros de adicciones y sobre todo en la ludopatía y en el juego, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué no está pasando eso? Lo que parece es que a día de hoy, como se entiende que algo tiene que ser para mayores de 18 años en temas de juegos de azar, tiene que ver sobre todo con que la recompensa que recibas sea económica. Y aquí es donde difiere. Y aquí es donde ahora mismo hay un debate muy grande, porque la recompensa que a ti te dan, pues como hablamos en el juego, en el FIFA, ¿no? Acaba siendo un jugador de mucha media o de mucha puntuación, pero no te dan una recompensa económica. No es como la ruleta, que sí que puedes recibir
5, 10, 15 o el dinero que apuestes, ¿no? En euros, ¿no? Entonces, como no hay esa recompensa como tal de forma económica, Ajá. no se está entendiendo como algo que se deba ilegalizar. Aunque, claro, el debate sigue existiendo porque se ven efectos parecidos y luego, por no hablar de que hay muchos videojuegos que también, claro, aquí ya empiezan a haber trucos que lo que hacen es que tú luego puedas venderlo por dinero real, el ítem que has conseguido. Ajá. Pero fíjate, esto me suena un poco a la adicción. La cocaína tampoco te da una recompensa económica, ¿no? Exacto. O cualquier tipo de adicción no te da una recompensa económica. O sea, creo que es algo bastante fácil de desmontar con la pura lógica, ¿vale? Luego ya están todos los estudios de psicología que hacéis y que vais demostrando cómo al final pues llevamos razón, ¿no? Pero es algo que es muy fácil. Bueno, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer, Rodrigo. El la placer es mío. verdad, tenerte en el equipo es genial, ¿vale? Porque siempre nos aportas mucho y siempre además con una base muy científica y una base muy profesional, que te quiero agradecer públicamente, ¿no? Muchas gracias. Y nada, voy a acabar como siempre con una reflexión final, ¿vale? Que me gusta que la gente pues piense un poquito, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos temas de emociones, de la salud mental, de qué es más importante, ¿no? Que ese crío que se está educando en este momento, que no es algo tan fácil de educar, que no es... que las consecuencias pueden ser muy graves para la vida, ¿no? Hoy hemos descubierto que detrás de algo que parece tan inofensivo como las loot boxes se esconden dinámicas muy parecidas a las del juego de azar. Un simple clic, una pequeña compra, una recompensa sorpresa. Y sin darnos cuenta podemos entrar en un ciclo que engancha más de lo que imaginamos. Desde la Fundación Forum Salud queremos recordar que la clave no está en demonizar los videojuegos, sino en informarnos, prevenir y aprender a poner límites conscientes. Nos vemos pronto, siempre con la misma convicción: cuidar nuestra salud mental, dentro y fuera de la pantalla. Es la mejor partida que podemos ganar juntos. Gracias.